En el lenguaje de las artes visuales se debe considerar los elementos plásticos: línea, punto, forma, color, textura, bidimensionalidad y tridimensionalidad, para favorecer el desarrollo de la competencia artística y cultural, así como para enriquecer las competencias para la vida en el marco de la formación integral en educación básica. Es por ello que el alumno distingue los elementos plásticos de las artes visuales para representarlos en diversas producciones. Utiliza las posibilidades plásticas de las formas considerando su relación con el fondo. Emplea el color como un elemento plástico en la creación de imágenes. Compara las sensaciones de texturas, diferentes objetos a prueba del contacto y la vista. También distingue las diferencias entre la forma, bidimensionalidad y tridimensionalidad. Representa ritmos visuales en imágenes a partir de diferentes formas. Expresa el movimiento en producciones artísticas y de su entorno a partir de elementos plásticos y visuales. El alumno reconoce los colores del círculo cromático y su presencia en la vida cotidiana. También crea texturas visuales por medio de puntos y líneas, considerando sus elementos como textura, color, línea, forma y volumen. Valora la importancia del patrimonio cultural. Además, reconoce la importancia del patrimonio arquitectónico de su estado, región o país. Interpreta hechos artísticos y culturales a través de la observación de imágenes y objetos pertinentes al patrimonio artístico mexicano. Ahora, la importancia del desarrollo de la competencia artística y cultural a partir de la apropiación de las artes visuales, potencializando sus capacidades, intereses y satisfacer sus necesidades socioculturales. Se pretende desarrollar el pensamiento artístico para expresar ideas, emociones e interpretar los diferentes códigos del arte, al estimular la sensibilidad y la percepción y la creatividad a partir del trabajo académico en los diferentes lenguajes artísticos. Cursando el trayecto de la formación de educación básica a través de los programas de estudio, el alumno aborda los contenidos para lograr los aprendizajes esperados, marcados en el mismo. Esto para desarrollar la competencia artística en el alumno y sea capaz de comunicar sus ideas, pensamientos, mediante creaciones personales a partir de producciones bidimensionales y tridimensionales. Me voy a permitir comentarles acerca de uno de los lenguajes artísticos más importantes que se dan en todo lo que es la educación artística. Si bien los niños vienen de un trayecto formativo de preescolar y pasan por primaria y luego secundaria, sí implica que ellos ya traen ciertos conocimientos sobre lo que serían las expresiones artísticas. En este caso, este lenguaje de expresión corporal y danza implica que se le puedan dar algunos elementos al niño para que continúe desarrollando su pensamiento artístico, además de su propia identidad y de la intercomunicación que pueda tener con el resto de sus compañeros. En este lenguaje precisamente que se maneja una expresión corporal en los primeros 4 grados de la educación primaria, se manejan contenidos muy importantes que le dan al niño una visión de lo que pudiera ser su propio pensamiento artístico, que va compuesto por diferentes elementos, como sería la imaginación, como sería la creatividad, la fantasía, donde se le estimula de diferentes maneras. Para quinto y sexto año, la danza, que ya se ve propiamente ya como una disciplina que lo va a preparar para cuando él pueda pasar a secundaria y pueda elegir nuevamente este lenguaje artístico, al niño se le va preparando para que pueda también tener diferentes elementos que le permitan tener una mayor interrelación tanto con sus compañeros como con sí mismo y se pueda encontrar con una identidad muy propia de su patrimonio cultural y del entorno que le rodea. Es conveniente que todas aquellas personas interesadas, ya sea docentes, padres o tutores, algunas personas que se dedican de una manera espontánea o por lucro a lo que sería la danza, tomen en cuenta diferentes
situaciones didácticas donde el niño pueda recrearse y que le pueda ser más fácil llevar a cabo este lenguaje artístico. Si bien en muchas ocasiones al niño lo inducimos a que se pueda mover, es importante que lo haga con movimientos intencionados, es importante que lo haga de alguna manera muy lúdica, para que le vaya tomando gusto tanto a la expresión corporal como a la danza. También una orientación didáctica para los docentes sería que no tomen en cuenta nada más aquellos niños que ya tienen sus propias habilidades. En el programa 2011 se nos dice que tomemos en cuenta que es un desarrollo por competencias. Hay que tomar en cuenta los conocimientos, las actitudes, los valores, pero las habilidades. Pero hay que irles fomentando esas habilidades ¿a través de qué? A través de prácticas que puedan los niños realizar por sí mismos y que ellos mismos también propongan algún ejercicio que sea de su propio interés y que cubra sus necesidades de movimiento. Es importante que nosotros nos preocupemos por la impartición de la expresión corporal y de la danza. Hay que tomar en cuenta que para la vida cotidiana de cualquier ser humano, el trabajar con ritmo, el trabajar con algunos aspectos de la expresión corporal y de la danza, siempre se van a ver en el medio social. ¿Por qué? Porque dentro del mismo entorno de los niños, dentro del propio contexto de cada ser humano, nos manejamos de diferentes maneras, pero siempre va a estar presente la danza, ya sea a través de un baile popular o de danzas autóctonas o de danzas tradicionales, pero el niño y todo ser humano siempre desde su génesis ha estado en contacto con este lenguaje artístico. Por ello, para la educación artística en primaria es muy importante que esta disciplina artística se dé y la manejamos desde preescolar, pasando por primaria con expresión corporal y con danza, y entonces le estamos abonando a ese perfil de egreso que al término de la secundaria el escolar adquiere determinados rasgos de perfil a través de este lenguaje artístico. No olviden, por favor, que es muy importante que sea con base a sus propias necesidades, con base a actividades lúdicas, con base a actividades que les sean muy atractivas a los niños, para que de ello puedan tener un mayor éxito en todas las actividades para el desarrollo del pensamiento artístico a través de la expresión corporal y de la danza. Podemos destacar la contribución de la música al trayecto formativo del alumno, revisando los aspectos que se abordan en los propósitos del estudio de la educación artística en la educación básica. ¿Cuáles son estos aspectos? Es el favorecer el desarrollo de la competencia artística y cultural, el desarrollo del pensamiento artístico, así como la construcción de una identidad personal y de sentido de pertenencia. Ahora, ¿cómo se favorece el desarrollo de la competencia artística y cultural? Como lo marca el programa en los propósitos, obteniendo los fundamentos básicos de cada lenguaje artístico. ¿Cuáles son los fundamentos básicos en este caso de música? Bueno, podríamos abarcarlos dentro de 4 grandes rubros. El primer rubro es los componentes de la música. ¿Cuáles son estos? El sonido junto con sus 4 cualidades: altura, intensidad, duración y timbre. El silencio, que es como la contraparte del sonido, ¿no? Y finalmente el pulso, que es el tiempo donde se organiza todo el sonido y los elementos que veremos más adelante. El segundo rubro de estos fundamentos básicos son los elementos de la música. Primero, el alumno conoce el ritmo, es decir, la duración de los sonidos y cómo se organizan estos en el tiempo, en el pulso. Luego, en combinación con este aparece la melodía. Combinar los ritmos con diferentes alturas resulta la melodía, y al final, melodía con acompañamiento da inicios de lo que es la armonía. Entonces los elementos son ritmo, melodía y armonía, que armonía se empleará un poco más en secundaria. Ahora, el tercer rubro es ¿con qué hacemos música? Instrumentos musicales, por supuesto. El alumno los clasificará
orquestalmente y de acuerdo también a la clasificación de Sachs y Horst-Bosser, la clasificación organológica para construir instrumentos. También está, por supuesto, los objetos sonoros, que son aquellos que no necesitan una intervención humana para generar sonidos. Una botella, un lápiz y rascar, ya tenemos un objeto sonoro. También, por ejemplo, y muy importante por cierto, es el cuerpo como generador del sonido. Palmadas, chasquidos, marchas y la misma voz como el instrumento natural del cuerpo. Ahora, el cuarto rubro es el que cierra primaria, es decir, tenemos los componentes, los elementos y con qué se hace música, y el cuarto rubro es la notación musical convencional. Cómo todo este marco que tenemos cierra de manera teórica. Es un inicio a la teoría, como un acercamiento a la teoría musical, donde el alumno observará compases de 2 cuartos, 3 cuartos y 4 cuartos, que son los compases simples. También los valores rítmicos, valores de negra, corchea, redonda y la blanca, que es como la duración de los sonidos en la teoría musical. Y finalmente los signos de dinámica, piano, mezzoforte y forte, que es para distinguir la intensidad dentro de la teoría musical. Ahora, otro de los aspectos de los propósitos, ya vimos favorecer el desarrollo para la competencia artística y cultural. Ahora el desarrollo del pensamiento artístico. ¿Cómo es? Con experiencias estéticas y vivenciales, conociendo y abordando todos los elementos que ya vimos anteriormente. ¿Cómo es esto? A través de los 3 ejes de enseñanza que el programa presenta: apreciación, expresión y contextualización. Por ejemplo, con el ritmo. Conocemos el ritmo, el alumno distingue esa gran variedad de las formas en las que puede durar el sonido, cómo se organizan en la música, crea secuencias rítmicas, ejercicios rítmicos, y en su comunidad reconoce a las distintas agrupaciones musicales y cómo manejan el ritmo. Por ejemplo, el ritmo en Veracruz, las agrupaciones de Veracruz no lo manejan igual que en Aguascalientes, y ahí es donde llegamos al tercer aspecto importante de los propósitos de la educación básica: la creación de una identidad, la construcción de una identidad personal y de sentido de pertenencia, que es, por ejemplo, reconocer los grupos musicales y las características propias de su entidad. El alumno se ve envuelto y se da cuenta de la pertenencia que tiene al grupo, ¿no?, alrededor, y asimismo cómo con su cuerpo es capaz de imitar esos sonidos. Es decir, los instrumentos son como extensión, pero en sí, él con su cuerpo es capaz de generar estos sonidos, estas melodías, que posteriormente podrá manifestar y también reconocer en el contexto que lo rodea. Así él, junto con sus compañeros, podrán escuchar, hacer, ejecutar y vivir la música. Se busca que durante su trayecto formativo los alumnos tengan un acercamiento a los lenguajes y recursos de las artes, logrando adquirir conocimientos básicos y habilidades propias de los lenguajes artísticos, en este caso del teatro. Para alcanzar el logro de los aprendizajes esperados, lo tendrán que descubrir, experimentar, dando por resultado que ellos obtengan su propio criterio para valorar la importancia de la diversidad y la riqueza del patrimonio artístico, obteniendo fundamentos básicos del teatro. Así también su importancia en una sociedad para continuar desarrollando la competencia artística y cultural, favoreciendo así la competencia propuesta por la educación básica. La asignatura busca que los alumnos desarrollen un pensamiento artístico, logrando por medio de este expresar ideas y emociones, interpretando diferentes códigos del arte al estimular la sensibilidad, la percepción y la creatividad. Si los docentes logran cruzar los aprendizajes esperados marcados en el Plan de Estudios 2011, identifican y aplican la gradualidad que se presenta, se logrará que los alumnos construyan su identidad y fortalezcan su sentido de pertenencia a un grupo, ya sea en la escuela o en el medio en el que se desenvuelven los niños. Los contenidos están articulados para que el alumno represente ideas utilizando la expresión corporal y verbal en diferentes situaciones. Participa en un juego de improvisaciones, recreando diferentes personajes, reconoce ideas, emociones y sentimientos de otros compañeros, expresados
en representaciones teatrales que observa, crea diálogos sencillos con personajes en una historia, improvisa personajes en juegos teatrales utilizando máscaras y diferentes objetos. Estructura escenas para la creación de una obra de teatro sencilla, distingue las características de la comedia y la tragedia como géneros primarios. Realiza la construcción de marionetas y títeres, realiza el montaje de puesta en escena para estos mismos, adapta una leyenda de su comunidad a un género teatral y participa en las funciones que se establecen en una puesta en escena. Reconoce el espacio en una obra teatral y trabaja para cada una de las actividades. Cada sesión de educación artística está enfocada a apropiar en el alumno experiencias significativas y estéticas, vivenciales en donde el alumno recurra a sus canales sensoriales y perceptivos para lograr sensibilizarse, percibir, imaginar y crear, lo que en pocas palabras podemos definir como el desarrollo del pensamiento artístico. Así tenemos como resultado un cambio positivo en una nueva generación que identifique y valore su patrimonio cultural y las diversas manifestaciones artísticas del entorno de su país y del mundo.